Escrituras, les invito a ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 8 al 17. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En el medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas de la travesía. Qué bueno estar en esta mañana, domingo, adorando al Señor, ¿verdad? Sacando el primer día de nuestra semana durante la mañana para adorar al Señor, venir a escuchar su palabra y poder nosotros continuar caminando en el Evangelio una vez más. Mi nombre es Yamir Alejandro y por la gracia de Dios, solamente por su gracia que nos sostiene día a día, tengo el privilegio de ser pastor en esta congregación. Y en esta Semana Santa nosotros hemos tomado el tiempo para hacer una miniserie de sermones que hemos llamado 3 jardines y una historia. 3 jardines y una historia. ¿Y de qué se trata esta miniserie de sermones? Vamos a estar 3 días, comenzando hoy, Domingo de Ramos. Vamos a estar también el Viernes Santo, aquí a las 7:30 de la noche, en nuestro servicio de Viernes Santo, y culminando el Domingo de Resurrección, explorando la gran historia que nos narra la Biblia, enfocándonos en 3 jardines. Estamos hoy en el Jardín del Edén. ¿Y qué tiene que decir el Jardín del Edén o qué Dios quiere hablar a nuestras vidas por medio de la historia que cuenta este jardín? El Viernes Santo iremos al Jardín de Getsemaní. Parece que Dios tiene una fijación con los jardines porque grandes avances en su historia de salvación ocurren en jardines. Y el Domingo de Resurrección vamos a estar en el Jardín de la Tumba. Sí, también era un jardín. Y ahí también Dios declara una victoria sobre la muerte. ¿Y qué implicaciones tiene eso para nosotros? En esta semana vamos a estar mirando 3 jardines que nos cuentan una sola historia. Hermanos de la travesía y personas que nos visitan esta mañana, la Biblia no es principalmente un libro de reglas. Si te la enseñaron así, te pido disculpas, te pido perdón, porque no es principalmente un libro de reglas, aunque sí hay muchas reglas y son muy importantes que nos enseñan a vivir en el mundo de Dios. Pero la Biblia, hermanos de la travesía, no se trata principalmente de ser un libro de reglas y mucho menos reglas que nosotros seguimos para alcanzar a Dios. La Biblia nos narra una gran historia. La historia de cómo Dios, como decía Johnny, salva a su mundo caído. Y las grandes historias tienen como fin contestar a las preguntas más esenciales de los seres humanos en la vida. Preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos y para qué existimos? ¿Por qué las cosas en nuestro mundo son como son y no son de otra forma? ¿Por qué existe el dolor, la enfermedad, la mentira y el odio? Y también existe la belleza que cautiva nuestros ojos. ¿Por qué se mezclan todas estas cosas hermosas y trágicas en un mismo mundo? ¿Cómo hacemos sentido de ella? La Biblia nos da un lente y nos ayuda a conocer nuestra realidad y nos provee en medio de ella esperanza.
Mi invitación a ustedes esta mañana es que nosotros miremos junto la historia que narra la Biblia y nos preguntemos, ¿me ayuda la Biblia a hacer sentido de la realidad en que yo vivo? Lo que estoy viviendo en mi trabajo, lo que estoy viviendo en mi familia, lo que estoy viviendo en mi país, ¿me ayuda la Biblia? ¿Hace sentido lo que dice la palabra de Dios para mí hoy? ¿Puede la Biblia traer respuestas a nuestros problemas, los problemas de la humanidad, la sociedad, el vacío existencial en nuestros corazones, la maldad que opera en el mundo, el egoísmo, el abuso, las tragedias que llenan nuestros periódicos, nuestra admiración por la belleza, la dignidad humana, de dónde sale, por qué no somos igual que los animales? ¿Puede la Biblia traer respuestas a esas preguntas de nuestra vida? ¿Por qué las posesiones materiales no pueden hacernos felices y seguimos invirtiendo en ellas? Buscando que nos salven. ¿Nos ayuda la Biblia a entender las dinámicas de nuestros corazones y cómo funcionan los seres humanos? La Biblia, hermanos, a diferencia de algunas disciplinas dentro de las ciencias naturales, no tienen como fin darnos un relato de carácter científico de la vida en el mundo en que vivimos. Para eso existe la ciencia. Para eso nosotros somos buenos observadores y hemos aprendido a observar el mundo que nos rodea, y Dios nos ha permitido desarrollar conocimiento científico para entender los aspectos científicos de nuestro mundo. La Biblia no tiene ese fin, y cuando nos metemos en ella tratando de hacer sentido de la ciencia con ella, estamos tratando de contestar preguntas que los escritores originales jamás tenían en su mente. No estamos utilizándola bien. La Biblia no tiene como fin explicarnos el funcionamiento anatómico de los seres humanos, no es ese el conocimiento que obtenemos de ella, pero no por eso su conocimiento es inferior, yo diría es mucho mayor. La Biblia nos narra una gran historia que tiene como fin que los humanos conozcamos a Dios y que sepamos por qué las cosas no son como debieran ser. ¿Y qué ha hecho Dios para rescatar su mundo caído? La Biblia hace una radiografía al alma humana, al corazón humano. Nos deja conocer sus deseos más profundos. Allí está el corazón de David retratado. Y las cosas que están dañadas, los miedos que tenemos, nuestras tristezas, nuestra necesidad de Dios y de un Salvador que nos lleve a vivir para el propósito por el cual fuimos creados. Ahí se encuentra la libertad, cuando encontramos en Dios aquel propósito que perdimos hace mucho tiempo. Un libro de ciencias no es lo que Dios ha querido darnos a la humanidad para hacer sentido de nuestra realidad y de nuestro entorno. Aunque no desechamos la ciencia, tiene sus usos. Dios nos ha dado una historia y nuestro objetivo en esta serie de sermones es mirar 3 jardines y tratar de entender de qué se trata la historia, la gran historia que nos cuenta la Biblia. Hermanos, de la travesía, las cosas no son como debieran ser. Y la Biblia nos quiere narrar una historia para que podamos entender el porqué. Pareciera que Dios tiene una afinidad especial con los jardines. La Biblia es como un lente, es mi propuesta en esta mañana. Nos ayuda a conocer y mirar nuestra realidad, pero también nos da esperanza en el mundo en que vivimos. Los relatos del mundo antiguo que buscaban tratar de hacer sentido del mundo tenían grandes historias, contaban historias como de alguna forma paralelas a lo que cuenta la Biblia. Uno de ellos es el Enuma Elish. Algunos de ustedes tal vez lo han escuchado. El mundo, nos decía el Enuma Elish, resumiéndolo, era una historia babilónica. Es producto de la lucha de dioses. Estos dioses están llenos de deseos egoístas y conflictos. ¿Y de dónde salen los humanos, según el Enuma Elish? Del cuerpo de una diosa muerta que pierde en las manos de Marduk, uno de los dioses de ese mundo. ¿Cuál es el propósito de los humanos? Ser esclavos de los dioses. Estas son las historias que ayudaban a los antiguos a hacer sentido del mundo, a contestar el por qué las cosas son como son. Y es en este contexto cuando los israelitas reciben la historia
del Génesis que viene a tumbar todas las demás historias que existían en la cultura de su tiempo. Este es el pueblo hebreo que recibe la revelación del Génesis, y lo hermoso del Génesis es que no se parece a ninguna de estas otras historias. Esta historia comienza no en un conflicto, sino en un jardín. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. La primera diferencia que nosotros miramos, que se marca de manera bien clara con todas las historias que existían en ese tiempo que buscaban hacer sentido del mundo, es que en la historia hebrea Dios crea por amor y se deleita en todo lo que ha hecho. Y dijo Dios que era bueno. El mundo que Dios crea, hermanos de la travesía, es un lugar bueno en su origen. Curiosamente, nos presenta un lugar que todos los seres humanos hemos deseado, pero que ninguno de nosotros hemos experimentado. Nos habla del propósito de Dios también el Génesis para los humanos. El verso más adelante dice: y Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El hombre no es un esclavo de los dioses. Miren cómo lo dice en el capítulo 1. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. A pesar de que el mundo y los seres humanos hoy estamos rotos, la Biblia no comienza, y esto es bien importante porque a veces se nos olvida. Nosotros hablamos tanto del pecado y de cuán rotos estamos que se nos olvida que el comienzo de la historia no es el pecado. El comienzo de la historia no es la rebelión de los humanos y todas sus consecuencias. El comienzo de la fe cristiana y la historia que cuenta en la Biblia es un comienzo que está caracterizado por la palabra shalom. Los primeros capítulos de la Biblia nos revelan un lugar que es bueno. La palabra que los judíos utilizan para describir este estado es el concepto del shalom. ¿A qué me refiero o a qué se refieren ellos con el concepto del shalom? Es un lugar donde hay una perfecta armonía, donde las relaciones funcionan de manera perfecta. Y en todas las relaciones de este ecosistema hay florecimiento y hay deleite. Hay tres relaciones que se dan ahí. Está la relación de los seres humanos con Dios. Está la relación de los seres humanos con sus semejantes. Allá vemos a Adán y a Eva, y Adán cuando la ve dice: hueso de mis huesos, carne de mi carne, y serán una sola carne. Dios crea la unión más hermosa entre un hombre y una mujer. Y vemos la relación entre el ser humano y la tierra, Dios, y todos los árboles dan frutos apetecibles y deliciosos. ¿No es este el lugar que soñamos los humanos? ¿Acaso no anhelamos un lugar así en nuestras vidas cuando nos encontramos llenos de tantas malas noticias en nuestros periódicos y en nuestros noticieros? El Génesis nos narra, hermanos de la travesía, la historia del hogar que nunca hemos visto y nunca hemos vivido, pero que todos deseamos. Y René lo entiende. René, ¿con qué parte del cuerpo jugaban los indios taínos? Dígalo. Cabeza, rodilla, muslos y caderas. Right? Nos escribe toda una canción de su añoranza de volver a un hogar que perdió, y toda su riqueza y toda su fama no le da lo que él anhela de ese lugar que tenía en la calle 13. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí. En medio de la fiesta quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 755-0822.
a ver quién contesta. Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión, que tengo miedo de que se caiga el avión, que no me importan las giras, los discos, los Grammys, y que en la calle 11 quiero volver a ver el cometa Halley con mami. René lo entiende, y yo estoy seguro que muchos de ustedes también. La gente lo entiende. Si lees los comentarios que aparecen en el video en YouTube de esta canción, vas a ver un montón de personas escribiendo, te entiendo, me siento igual. Es el sentimiento de la humanidad, lo tenemos todos en común. Todos deseamos volver a un hogar. Y el de René es en la calle 13, pero tú y yo sabemos que lo que pasa en la calle 13 no era ideal. Que si volvemos allá no vamos a obtener la satisfacción que nosotros creemos que tendríamos. René está reflejando un deseo del corazón humano que es volver a un hogar, pero él no conoce cuál es ese hogar. Y sin conocerlo lo está deseando y lo refleja en el hogar de su niñez. Y tú y yo sabemos que nosotros no tuvimos una niñez perfecta. Es otro hogar el que nosotros anhelamos, y el Génesis nos está diciendo, hay un lugar donde nosotros vivíamos con nuestro Padre, y nuestros corazones no van a estar quietos hasta que lo encuentren a Él. La Biblia, hermanos, es como un lente. Nos ayuda a hacer sentido de la realidad en que vivimos y nos da esperanza. La gran historia no es solamente una historia de nuestro hogar, pero también es la historia de nuestro dolor. Vivimos un mundo que, a pesar de que es bueno, como veíamos hoy en la pregunta del catecismo, está profundamente fracturado por el dolor. Muy adentro tú y yo sabemos que hay algo que no anda bien, que a pesar de vivir rodeado de tanta belleza, la firma de Dios está en cada parte del universo. La firma de Dios está en el micro y en el macro, está en las playas, está en las montañas, está en todos lados, está en la sonrisa de nuestros niños, está en la sonrisa de nuestros envejecientes. La firma de Dios está en todo y no podemos negar su belleza, pero hay una fractura que está profundamente atachada a todo. Y no podemos tampoco negarla. ¿Cómo nosotros hacemos sentido de dos realidades, una tan hermosa y una tan trágica en el mismo espacio? Hay un profundo sentido de injusticia en nuestros corazones cuando vemos la muerte de niños inocentes. Ningún padre debería enterrar a su hijo. No hay nada más trágico que eso, y esas son las cosas que pasan en el mundo que Dios creó. Ningún padre debería enterrar a su hijo. Hay algo que aquí está profundamente dañado y no sabemos cómo removerlo. La educación no nos ha funcionado para removerlo. La prosperidad económica no ha funcionado para removerlo. La gente sigue igual de corrupta, lo único que con más dinero y más poder. Comenzar una vida nueva en otro espacio no logra remover las fracturas de nuestra vida. Se van a reflejar nuevamente en ese nuevo espacio. Las medicinas, aunque buenas, no pueden removerlo. Hay algo profundamente dañado y los seres humanos no hallamos la manera de arreglarlo. Por medio de la historia del primer jardín, la Biblia nos está ayudando a entender por qué nuestro mundo las cosas son como son y no como debieran ser. Entonces el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Somos familia de la travesía. La Biblia nos dice que somos una gente exiliada de nuestro hogar. Ya no vivimos con nuestro Padre. No hay nada que nos dé la satisfacción que buscamos en este mundo. Siempre andamos buscando el hogar. ¿Y qué es lo que está mal con nosotros? ¿Qué es eso que nos falta y no encontramos en ningún lugar? San Agustín
nos dice, nos creaste para ti. Y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Nos dice la Biblia que por causa de nuestra desobediencia, nuestro Padre nos ha exiliado, nos expulsó del jardín, nos sacó de aquel lugar donde nosotros vivíamos con Él. Y fuimos creados para Él. Y ahora vivimos en un mundo donde las relaciones y el shalom se ha roto. Ya no tenemos una relación de confianza con Dios, tenemos una relación de miedo. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Escuché que andabas por el jardín, le dijo Adán a Dios, y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Qué más se quiebra del shalom? La relación con la tierra. Maldita será la tierra por tu culpa, le dice el Señor a Adán luego de su rebelión. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Las relaciones humanas se vuelven un problema también. El conflicto se mete desde un principio. La mujer que me diste, ¿cuántos de nosotros nos hemos hallado con frases como esta? La mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Empezamos a culparnos unos a otros. Empezamos a culparnos, se dañan todas las relaciones. Aquello que funcionaba de manera perfecta en el mundo de Dios se quiebra completamente. Nuestra relación con Dios está quebrada, marcada por el miedo y la desconfianza. Nuestra relación con la tierra está marcada por el duro trabajo. Ya no vamos a tener el fruto que teníamos con el esfuerzo con el que Dios diseñó que fuera. Y ya nuestras relaciones con los demás no van a estar marcadas por el amor, sino por la desconfianza y el conflicto. ¿Cómo amar a un Padre que nos ha sacado de nuestra casa? ¿Cómo creer que somos amados por Él si Él nos ha sacado de aquel lugar y vivimos extrañándole y vivimos extrañando ese hogar, cada uno de los seres humanos que vive aquí en la tierra? Permítame contarte una historia. Conozco una persona muy pudiente, con mucho dinero, que en un momento se vio en la necesidad de meter a su hijo en la cárcel. Este muchacho creció con muchas más opciones tal vez que tú y que yo, y entró en el mundo de las drogas y comenzó a hacer negocios con personas del bajo mundo. En un momento dado, su padre se da cuenta del enredo en el que está su hijo y con el corazón roto llama a la policía y hace que arresten a su hijo y lo metan en la cárcel. Hermanos, el amor de Dios siempre va a ser lo que es mejor para nosotros. Si nos hubiéramos quedado en el jardín, en un estado de miseria y comido del árbol de la vida, viviríamos para siempre. Yo no sé tú, pero los traumas de la vida nos van marcando una vez más. Y se siguen añadiendo traumas. Y vivir eternamente con una naturaleza corrompida no es una bendición para nadie. El Señor nos saca precisamente para que nosotros no suframos las consecuencias de nuestro pecado por la eternidad en un cuerpo que nunca muere. Hermanos de la travesía, la Biblia es como un lente. Nos ayuda a conocer nuestra realidad y nos da la esperanza que tanto necesitamos. La historia de la Biblia es una historia de amor. Es una historia también marcada por el dolor, pero es una historia que nos apunta a la esperanza. Quisiera ir terminando este sermón con esta última parte. En el Génesis 3:21, cuando Adán y Eva se encuentran desnudos, encontramos el primer sacrificio. Nos dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer. Allí hubo el primer sacrificio. Se derramó la sangre para poder vestir la vergüenza de los seres humanos. Nosotros hemos visto qué grande es la tragedia que ha causado el pecado en la humanidad. No tengo que hacer un caso para eso, tú y yo vemos las noticias. Qué triste es el estado de miseria de la creación de Dios luego de la rebelión de los humanos, pero la historia de la Biblia, desde un principio, nos dice que si grande es nuestra testarudez con alejarnos de Dios, más grande es la de Él con alcanzarnos.
La vergüenza de los humanos es grande, pero más grande es la gracia de Dios y su amor por rescatar a aquellos sus hijos que ahora están dañados. Él no va a dejar que su creación se destruya por nuestra rebelión. Cuando abundó el pecado, decía el apóstol Pablo, sobreabundó la gracia en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que vemos en Génesis? En Génesis nosotros vemos en el capítulo 3 de la Biblia, el Señor le dice estas palabras a la serpiente. Le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te va a aplastar la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Cuál es la respuesta de Dios a un mundo fracturado? Viene un niño. Se anuncia desde el 3 capítulo de la Biblia. Miles de años antes de que Jesús llegara a este mundo. Y ese niño va a aplastarle la cabeza al enemigo, pero va a recibir la mordida de la serpiente. ¿Te das cuenta de quién está hablando? ¿Te das cuenta a quién se está haciendo referencia? El capítulo 3 del libro de Génesis, miles de años antes que llegara nuestro Salvador a este mundo. Desde el 3 capítulo del primer libro de la Biblia, miles de años antes de que naciera Jesús, ya se nos estaba anunciando la llegada de un Salvador, quien vendría a rescatar a sus hijos perdidos. Alguien que haría un sacrificio perfecto, uno que no tenía como fin cubrir nuestra desnudez solamente, sino un sacrificio que nos limpiara de tal manera que no solo limpia nuestros pecados, sino limpia, dice Hebreo, aún nuestras conciencias, para nosotros poder estar nuevamente delante del Padre en nuestro hogar. Hermanos de la travesía, la historia de la Biblia es la historia que anticipa la llegada de ese niño que va a deshacer las obras de la serpiente en el primer jardín. La Biblia es como un lente. Nos ayuda a conocer nuestra realidad y nos da esperanza.